Saludos a todos. Mi nombre es Juan Emilio Hernández. Me corresponde hablar sobre los mecanismos de defensa de los derechos subjetivos. El grupo está integrado por Dexis Mendoza, Jorvin Correa y mi persona. Esto corresponde a la evaluación del módulo 1 del subproyecto Derecho Romano 2 de la UNEYES, la Universidad que Siembra. Los puntos a tratar son los mecanismos de defensa de los derechos subjetivos, donde hablaremos sobre la acción, su etimología, concepto y el derecho de interés. La clasificación de las acciones según su origen y según el derecho que protege, donde tenemos que según su origen serán civiles y pretorianas, y según el derecho que protege son personales, reales y mixtas. La acción en el derecho romano. La etimología. La acción origina los mismos aforismos en el derecho romano. Nexus. Que no puede existir un proceso si no hay actor. Y la evolución máxima del derecho romano. El concepto. Es un derecho subjetivo y no un simple poder, una facultad inherente al derecho de la libertad o de la personalidad, que pretenden todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que quieren recurrir al Estado para que se les preste el servicio público de su jurisdicción, cualquiera que sea la razón del derecho material, que agreguen esas cuestiones y deben examinarse solo para determinar si la sentencia debe ser de fondo o emérita. El derecho y interés debemos tener claro que es un derecho autónomo, público, individual o abstracto, que pertenece al grupo de los derechos cívicos, cuya raíz se encuentra en las garantías constitucionales de producir frente al Estado o cuyo origen puede ser común, y todos los derechos de petición a la autoridad. Ahora bien, según su origen, las acciones pueden ser civiles o pretorianas. Todas las acciones en el derecho romano o eran civiles o eran pretorianas. Las civiles son las primeras creadas en el derecho civil, con el ius civil, y a las que solo podían recurrir los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el reivindicatio, las segundas surgidas de la inclusión, por los ediles curules y por los edictos, y sobre todo la obra de los pretores, que la incorporaban en sus edictos manuales. Es el ejemplo de la acción honoraria y la acción publiciana in rem. Las acciones pretorianas, por su parte, son acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles tienen su origen en el derecho civil, leyes, senados consultos y otros. Son recomendadas por el derecho y solo podían ser ejecutadas por los ciudadanos y eran imprescriptibles. Las acciones honorarias aparecían conciencia del magistrado, y aquí creaba la acción y la añadía a un edicto anual cuando se consideraba que la situación no estaba prevista en el ius civil. Según su origen, las acciones son acciones civiles y honorarias, acciones in rem e in persona, las acciones penales y prescriptoras o mixtas, las acciones del derecho escrito y de buena fe, y las acciones privadas. A partir de este momento nos acompañará Dexis Mendoza con la continuación de la presentación.
Las clases de acción. Se pueden decir que existen las acciones civiles y honorarias, las acciones in render, in persona, y las acciones penales, reipercursor o mixtas. Cuando hablamos de las acciones civiles honorarias, son las primeras creadoras por el derecho civil a las que solo podrían recurrir los ciudadanos romanos, por ejemplo, la reivindicatio. La segunda sugerida de la inclusión por los ediles curules de los edictos y sobre todo por obra de los prectores que la incorporaban en sus edictos anuales. Es ejemplo de acción honoraria o la acción publicitaria. Cuando hablamos de la acción in render, según Urpiano, son las primeras que reciben el nombre de condiciones y se usan para demandar a la otra parte del cumplimiento de las obligaciones. Y son interpartes, por ejemplo, la acción doli o la acción pautiliana. A la in rem, denominada por Urpiano vindicación, son erga omnes, porque se usan contra cualquiera que desconozca. Cuando hablamos de las acciones penales o mixtas, podemos decir que según persigue el primer caso, la importancia de una penalidad consistente en dinero, como la acción furti, que por ejemplo condenan al pago de cuadruptos de valor de las cosas debidas en caso de manifestar las reipercutoras y tienden a restablecer la situación del Estado. Cuando hablamos sobre las acciones del derecho o estricto de buena fe, es según la apreciación del juez, sea restrictiva o amplia, ajustándose en el primer caso estrictamente a lo convenido y pudiendo indagar la voluntad de las partes. En el segundo caso, las acciones del derecho estricto son las que corresponden en general a los contratos formales como la pox omnium o la buena fe. Son en general las nacidas del derecho pretuario como las acciones que mandan un contrato como venta. Y cuando hablamos de las acciones públicas y privadas, se puede decir que estas pueden ejercer cualquier ciudadano, pues defienden un interés general como la acción por violación de un sepulcro o la privada dada por el interés particular, pudiendo ser ejercida solo por los interesados. Cuando hablamos de las clases de acciones, según el derecho que lo protege, son las acciones directas, las perpetuas, las personales, las ciertas o inciertas, las reipersecutorias, las acciones populares o las acciones del derecho. Cuando las definimos cada una de ellas, se pueden decir que las acciones directas son las primeras acciones civiles aplicadas por el pretor por vía extensiva a situaciones no previstas por la ley, tanto por las acciones infractus o ficticias y las acciones directas, que son las que reciben sanciones por expresar disposición o un pretexto legal. Las acciones pertuarias es estas tan directas correlación con la prescriptibilidad, que es la acción civil percibida a los 30 y 40 años, según Teodosio II, contando el plazo desde el momento que se ejerció la acción honoraria percibida al año o al plazo menor. Las acciones personales son las acciones mediante el cual nosotros litigamos contra alguno que está obligado frente a nosotros con una virtud a un contrato o un delito, es decir, está obligado a dar, hacer o cumplir una presentación. En las acciones ciertas o inciertas es el elemento distintivo entre el tipo del objeto del intento. Cuando el objeto se encuentra determinado en la intento o la acción, es cuando la presentación indeterminada, como sucede en las acciones personales, y será cierto o incierto según el objeto de la obligación, y la acción entonces podrá ser incierta. Cuando hablamos sobre las acciones reipercutorias o las
penales o mixtas, se puede decir que ésta recae sobre la prestación y comprende tanto las acciones reales como las personales, cuya causa es civil, y las que nos permitirá llevar a cabo la incorporación al patrimonio de reclamante o de elemento perdido en su equivalente dinero. Cuando hablamos de las acciones populares o las privadas, se puede decir que las primeras se confiere o se le otorga a la persona que tiene el interés personal, pero también el derecho romano otorga la acción a cualquier persona, aunque no haya sido lesionada en su interés personal. Pero también en el derecho romano otorgaría la acción a cualquier persona, aunque no haya sido lesionada el interés particular. Las acciones del derecho estricto o las acciones de buena fe es la primera, que cuando un juez puede separarse en las normas legibles o representada por una rapidez en el formalismo antiguo, y en la segunda, el poder de apreciar del juez era más amplio, pues contenía la acción derivada por los contratos del derecho y los gerentes de venta, arrendamiento. Muchas gracias.